ya está. Bien, les voy a ir explicando qué es lo que van a exponer, en este caso, sobre el mapa semántico y la gráfica, ¿ya? A ver, el mapa semántico se ha elaborado con el objetivo que a ustedes les ayude a realizar las gráficas, ¿ya? Entonces, del mapa semántico, Erika, tienes que explicar 2 o 3 puntos que tú consideres importantes o hayas considerado importante para realizar el análisis de tu gráfica. Solamente de 2 a 3, ¿ya? Ya, Puedes empezar. bueno, yo he tomado, para realizar mi gráfica, he tomado que las enzimas de la panificación, me he basado más en eso. Porque, a ver, ¿puedo leerlo? Una de dos enzimas, dice. Lo que quiero es de que utilicen sus... Está apagado su micrófono. Dice, no Así, se perdón. escucha. Sí puedes utilizar tu mapa semántico, no leyendo, sino utilizando tus palabras, pero te puedes ayudar con el mapa, ¿no? Entonces, 2 a 3 puntos que tú hayas utilizado del mapa para hacer tu análisis de los gráficos. Entonces, ¿puedo compartir el documento de los gráficos? Esto primero y después el gráfico. Ah, ya está bien. Ya yo, para hacer este mapa, como primer punto nos ha tocado que son las enzimas en la panificación. Mediante que he leído, he encontrado varias enzimas que se encuentran para la elaboración del pan. Una que es, que ha sido la, perdón, que ha sido la amilasa, que nos dice que activa la fermentación, aumentando la producción de dióxido de carbono y para obtener una mejor estructura de la miga y mayor volumen. También la otra que ha sido es esta la amilasa bacteriana. Nos dice que se empezó a utilizar en las masas fermentadas, mostrando que la miga sea más húmeda y que se conserve más, más fresco. Y el otro punto que he tomado en cuenta ha sido la temperatura. En este caso, aquí nos pedía los efectos de la temperatura, que sería que nos dice que la temperatura, que las proteínas a partir de ciertas temperaturas se empiezan a desnaturalizar por la acción de calor. Y también nos dice que si la temperatura de la masa es fría y la temperatura inicial del horno es bajo, a lo contrario, esto va a prolongar reducir las actividades de la enzima. Eso sería, dice, los puntos para mí importantes. Ya, está bien, Erika. Ahora, por favor, las gráficas. Y después va alistándose para hacer la misma presentación Karen. La diferencia, ¿no? De estas dos gráficas, licenciada. Exacto, la diferencia. Ya, bueno, la diferencia que existe en la gráfica 1 y en la 2 es que en el gráfico 1 tenemos la actividad de la levadura con azúcar y en este caso podemos tener una fermentación adecuada, ya que el azúcar, como dijimos, es importante para poder realizar la actividad catalítica. También podemos decir que el azúcar en la hora de realizar el pan es también importante porque actúa como un suavizante de masa. También podemos decir que es un inhibidor natural del desarrollo del gluten, lo que obviamente hace que la masa final sea más suave y más que todo
Eso se hace para el área de la repostería. A ver, la explicación tiene que ser en tus palabras, no tienes que leer, por favor, porque yo igual lo voy a leer. Porque yo quiero saber lo que tú has entendido y cómo has hecho esta interpretación. Ya estoy. Entonces, aquí, en la gráfica 2, en este caso no hemos usado el azúcar, por lo tanto no se ha logrado tomar no se ha logrado obtener una fermentación adecuada. Como ya sabemos, el azúcar es uno de los ingredientes principales. El otro que se vio ha sido que la levadura con azúcar se pudo observar que en 70 minutos redujo su peso inicial, que era 27,8 gramos, a 11 gramos. Y en la otra gráfica, en la gráfica 2, que era la levadura sin azúcar, que redujo 25 gramos de 22 gramos, que era. También se llegó a la conclusión que la levadura la levadura con el azúcar tiene una actividad catalítica que es acelerada más con el azúcar. Eso A ver, sería listo. ya. A ver, Erika, entonces, hay una diferencia efectivamente tanto en la gráfica 1 con respecto a la gráfica 2. Si en la gráfica 2 no tenemos el azúcar, ¿cómo se produce la fermentación? ¿Cuál es el sustrato, crees tú, que genera la fermentación en la gráfica número 2? Yo creo que la levadura, pero sin presencia de azúcar, sí va a tener una fermentación, como se dijo, pero no va a ser alta. Su actividad Pero ¿cuál catalítica es no va a el ser. sustrato? ¿Cuál es el sustrato? Si bien es el azúcar en el gráfico número 1, ¿cuál será en el gráfico número 2? ¿Cuál crees tú? La levadura. No, la levadura es la que nos va a proveer de las enzimas. Y las enzimas son las que necesitan un sustrato para transformarlo en CO2. En el caso del gráfico número 2, ¿cuál será ese sustrato? Doctorita, para que le corte, ¿no sería el agua uno de los sustratos? No. La harina. La harina. No específicamente la harina, sino un componente de la harina. ¿Cuál sería ese? ¿El almidón? El almidón. Pero vamos a ver de qué manera, ¿no? O vamos a ver si en relación a lo que van explicando lo van a hablar o no. Bien, Karen, ¿tú tienes tus documentos listos? No, doctorita, no he presentado yo el informe debido a que la anterior clase no he entrado. Pero tenías una semana para poder completar, preguntar, realizar el informe, ¿no? No es excusa eso. Bueno, es evaluación que ustedes pierden, ¿no? Bien, Lía, ¿ya lo tienes tu documento? Sí. Ya, compartes por favor. Luego, Amy, compartes por favor tu documento. Entonces, Lía, simplemente 2 a 3 puntos que tú consideres importante del mapa que te ha permitido realizar el análisis de las gráficas, ¿ya? No es que tienes que ver de todo ni leerlo, sino a decirme el punto, para mí el punto número 3, por ejemplo, ¿no? Decir por qué, luego tal punto, por qué, y así, ¿ya? No es necesario leer todo el mapa ni los puntos que tú consideras, sino que los expliques. Ya. Dice, ¿me escucha? Sí. Sí. Para mí el punto ha sido el efecto de la temperatura y el efecto del pH. En la temperatura, por ejemplo, en el gráfico o sea, si está en una temperatura óptima, se puede hacer, o sea, mejor la masa. Y en el pH sería que es una medida de la masa que sería en la acidez y en el proceso de las fermentaciones cortas.
y, y tiene un pH neutro, que es la mayor parte de las proteínas, y también son, o sea, son disponibles a lo largo de la cadena de aminoácidos. Entonces, pero igual negativo debe ser, ¿no? Bien, vamos a ver entonces cómo te ayudan esos dos puntos en tus gráficas. ¿Nos puedes mostrar tus gráficas, por favor? Está bien. Aquí está. El primero, No se ven tus gráficas. no sé. Si tienes que dejar de compartir tu mapa y después volver a compartir tus gráficas. Ay, ya pues no voy a salir. En la parte de arriba puede ser que diga dejar de compartir. Ya. Ya, muy bien. Ahora sí puedes compartir tus gráficas. Ahora, ¿se ve? No, no se ve todavía. Ay, pero no pues ya. Ahora, Ahora sí. ya. En la primera gráfica, que con la levadura con azúcar, en la elaboración del pan se utiliza la harina, la levadura, el agua y el azúcar. Y se forma una masa. Y con el tiempo cero y el peso de 27,8. Y en una temperatura de 42 grados. Y según que yo he visto en la gráfica, o sea, se observó que cuando el tiempo es más elevada a 70 y va disminuyendo el peso, o sea, pierde más rápido el dióxido de carbono. ¿Y en la 2? Y en la 2 que hay también, pero se hizo la masa con la levadura, harina y agua y no tiene azúcar. Y en hay con su tiempo cero y con su peso de 25, en aquí va a 70 de tiempo y aquí va disminuyendo el peso, pero no rápido, o sea, lento. Bien, entonces, ¿por qué crees tú que se da lugar a esta fermentación lenta que estás denominándola así? Porque no tiene azúcar. ¿Y qué es lo que produce la fermentación? El azúcar. El azúcar ayuda para que haya más fermentación más rápida. Claro, pero en el caso de la gráfica 2, al no haber azúcar, entonces, ¿qué es lo que produce la fermentación? La harina con el sustrato que sería el almidón. Ya. Bien, vamos a ir viendo eso entonces. Ahora, Amy, ¿tienes listo tu documento? Mm, ¿Sí? Listen, lo he pasado a Erika. Lo hicimos con ella. El mapa seguramente, pero ¿las gráficas las máxima. tienes? Sí, lo tengo, Luis. Ya. Bueno, como ya nos los ha presentado Erika, puedes ya explicar tú los 2 o 3 puntos que hayas considerado para poder realizar el análisis de las gráficas, Erika, y ya nos muestras posteriormente los gráficos. Puedes empezar. Ya. Bueno, algo
importante es que en harina, un poco de lo que es la evolución de las enzimas, habla, ¿no?, de que en un determinado lugar, o sea, no había muchos trigos en la cual se podría producir lo que es la harina, y hacía que podrían exportar de otros países, ¿no? Y eso hacía que el panadero, ya sea la persona que lo vaya a elaborar, la fermentación o ya sea el pan, pueda tomar otros. No se te escucha bien, Amy. O no sé si las demás la escuchan o solamente soy yo. Está entrecortado. Sí, no se escucha muy bien. A ver, otra vez. Ya, Lice, entonces me voy a conectar a un ratito, por favor, dice. Mientras Ya. tanto puede estar siendo mi compañera, voy a comprar unos memes. Bien, a ver, vamos a pasar entonces a Wendy. Wendy, ¿tienes tu información? Sí, Inge. Eso estaba haciendo ahorita, organizando para compartir. Ya. ¿Ya está listo para que lo puedas compartir? Sí, ingeniero. Ya. Empiezas, por favor, entonces. Ya. Primero por las gráficas, ¿verdad, Inge? Primero el mapa semántico, 2 a 3 puntos que son importantes para ti y después tus gráficas. Ya. Para mí los puntos más importantes fueron la temperatura y también una enzima que me atrajo harto fue la glucosa oxidasa. De esa enzima, yo, o sea, llegué a entender que esta enzima es importante porque es la que sufre una transformación y esa transformación es la que favorece a la oxidación, o sea, oxida proteína y también es un excelente catalizador. Pero cuando está presente el agua y el oxígeno. Y después otro punto importante fue la temperatura, ya que por la temperatura se puede facilitar la fermentación y también acelera la acción de las levaduras, hace que se produzcan más rápido la acción catalítica. Eso es lo que, o sea, para mí fue importante. Ya, a ver ahora en tus gráficas nos explicas cómo has utilizado esa información que has considerado importante. Por ejemplo, en el primero es una gráfica, es con azúcar y con azúcar la masa, según yo, su aceleración o sea, disminuye. Aunque tenga el agua, la levadura y la harina, su acción catalítica es menor, no tiene el azúcar. A comparación del que tiene azúcar, porque el azúcar es un nutriente a que ayuda a que se acelere la acción catalítica y es mayor, entonces, su acción catalítica con azúcar. Bien, ¿y la segunda? O sea, le he explicado a los dos, o sea, les dije la diferencia, que con azúcar es menor la acción catalítica porque no tiene el nutriente de azúcar, mientras en la segunda, perdón, en la primera tiene azúcar y en el segundo es menor su acción catalítica ya que no tiene el nutriente importante, ¿no? Que es el azúcar, aunque esté la levadura, la harina y el agua y aunque esté a temperatura de fermentación, no es lo mismo, disminuye su acción. ¿Pero por qué? Es decir, si bien disminuye, no desaparece. Entonces hay No, una razón por la que si no hay azúcar, sí hay una fermentación. Menor, pero hay. ¿Y por qué será eso? puede ser por el conjunto de los otros nutrientes, porque la levadura también puede,
sea, es un nutriente importante para la fermentación. Y la levadura con la harina a temperatura puede acelerar, ¿no? su acción, pero no es igual con el azúcar. Con el azúcar es más rápido. Bueno, no me estás respondiendo porque me dices que la levadura y la harina forman o dan lugar a esta fermentación. En ambos hay harina y levadura, tanto en el primero como en el segundo. Pero sí hay una disminución de la fermentación. Entonces eso para todas, ¿no? Tenemos que responder por qué habrá una disminución de la fermentación o por qué el azúcar, a pesar de ser un nutriente importante, de igual forma puede suceder una fermentación, como está sucediendo en el gráfico número 2, considerando otro tipo de componentes. Y eso les había dicho incluso al iniciar la práctica. Vamos a utilizar otro tipo de componente que es la harina. Y la harina comprende diferentes tipos de componentes que son importantes en la participación de la fermentación. La levadura no. La levadura es la que contiene las enzimas y esa es la que va a iniciar el proceso fermentativo, pero no es la que determina si va a ser más o menos, sino los sustratos que comprende la harina, ¿ya? Y eso vamos a ir viendo. Bien, gracias Wendy. Mayra, ¿tienes para compartir tus documentos? Sí, Lizer, mi compañera me lo va a compartir. ¿Quién? ¿Quién va a compartir? Ya. ¿Ya lo puedes hacer, Lía? Ya, muy bien. Entonces, el mapa semántico primero. ¿O con quién has hecho el mapa semántico, Mayra? Con Lía. Ah, ya, está bien. Entonces, me explicas primero dentro de lo que es tu mapa semántico de 2 a 3 puntos importantes para poder sin realizar la gráfica y después explicas la gráfica. No es necesario ya compartir. Empiezas, Mayra. Primero voy a explicar esto, Lizer. Primero, el mapa semántico, ¿no? No va a compartir ya Lía, pero tú me tienes que decir cuáles son los puntos que has considerado importantes para hacer esta gráfica. Ya, Liz, está bien. A ver, no voy a decir ahorita. Y ya, los puntos importantes que pude ver son los efectos de la temperatura y los sustratos disponibles en la harina. En los efectos de la temperatura pude ver que se pudo realizar una actividad desde añadiendo el agua y terminando en el horno, digamos, o sea, como como se utiliza en la panadería, ¿no? Se comienza de su actividad desde añadiendo del agua. Pásate donde tienes. Perdón, Lisa. Entonces, pude ver que, un ejemplo, digamos, la masa sale de la amasadora por debajo de 25 grados y su actividad es bien diferente hacia la masa por encima de 28 grados. Entonces, en cuanto a la masa se fermenta en altas temperaturas y la actividad varía notablemente. Eso es lo que pude entender, ¿no? Y en el sustrato disponible de la harina, es muy, bueno, lo que vi es muy importante que la cantidad de sustrato y enzima estén relacionados. Cuando el sustrato es limitado, la acción de la enzima es lenta y
y la mitad hace su reacción en cuanto a la cantidad del sustrato elevado. La reacción será más rápido y efectiva. Ese es lo que, de los puntos más importantes que puede ver. Bien, ahora en cuanto a las gráficas, por favor. Ya, a ver. En las gráficas, bueno, en la primera gráfica pude ver que ya, o sea, mi punto de vista, lo que lo pude analizar en la primera gráfica es que pudimos analizar y observar la elaboración del pan con la levadura, la harina, el agua y, bueno, con levadura, ¿no? Bueno, sí, con levadura. En cada 5 minutos a 10 minutos que pasa el tiempo, la fermentación del pan con azúcar hace que la reacción sea rápida. Y como podemos ver en las líneas, de la gráfica, o sea, la reacción con azúcar es rápida, digamos, la fermentación, menos en la otra gráfica que sin levadura, se observa que la fermentación es menos, o sea, es muy lenta, digamos. Ya cada 5 a 10 minutos, igual la reacción es muy lenta por lo que no tiene azúcar. Eso es lo que puede entender Lisa. Ya, muy bien. A ver, vamos a pasar a Amy para que termines de hacer tu explicación. ¿Ya lo puedes hacer, Amy? Sí, Lisa. Después, Lisbeth, ¿puedes hacer tu presentación? ¿Tienes tus documentos, Lisbeth? La parte del mapa semántico lo subió solamente Anthony. No lo tengo yo aquí, no me pasó, pero sí tengo mi trabajo. Ya, después de lo que complemente Amy, por favor, lo vas a hacer tú, Lisbeth. Ya, ingeniero. Ya, continúa, Dicen, Sí. ya, dicen un punto importante que he podido ver, digamos, en lo que es la actividad de la levadura, es ver la cantidad de enzimas, poder distinguir la cantidad de enzimas que hay en una levadura. Otro punto también que he podido observar es la humedad, ya que si el trigo tiene poca humedad, en condiciones normales también puede tener poca y eso puede afectar en lo que es en el proceso de la levadura. Bueno, respecto al gráfico, Lisen, bueno, vemos una diferencia, ¿no? Que una tiene lo que es el azúcar, ya que el azúcar es algo importante, es un nutriente esencial, un nutriente importante en lo que es el proceso de la levadura. Y en lo que es sin azúcar podemos tener que el proceso puede ser, no podemos obtener tal vez los resultados que se debería obtener, tanto como lo que podríamos usar el azúcar. Sin embargo, con la ausencia del azúcar, vemos que la levadura no resulta debido a la falta de un nutriente esencial. Tal vez eso lo entendería. Ya, muy bien. Lisbeth, por favor. Ahora, si se corta, vuelven a ingresar al mismo enlace. Ya, ¿voy a compartir mi trabajo o le explico nomás? Ya. Lo compartes, por favor. Ya. Si puedes dejar eso. Ahora sí. Ahora. ¿Ya se ve? Sí, Lisbeth. Ya. En la primera gráfica, como, bueno, ya explicó usted,
teníamos a lo que era la levadura con azúcar. En esa gráfica hemos observado que a medida que pasa el tiempo, cuanto más pasa ese tiempo,